ver, ¿no? O sea, hoy íbamos a ver los pasos para entrar para entrar a estado mental 3, ¿sí? Que es, okey, ¿de dónde parto? ¿Dónde empiezo? Cuando mi mente la imagino como un río de pensamientos, emociones, sensaciones, recuerdos, imágenes, ideas, creencias. ¿Y a dónde queremos llegar? A a una mente calmada, serena, tranquilo, pero un poquito más allá, o sea, no solamente es calmar la mente, sino es entrar a estado mental 3, ¿sí? Y aquí es donde hizo su pregunta Mari, que fue una pregunta muy, muy importante, porque ella preguntó el: "¿Cómo saber que estoy en estado mental 3?", ¿sí? Y la clase pasada vimos, okey, a veces estoy enojado, estresado, deprimido, preocupado, pero, ¿puedo llegar a estado mental 3? Okey, es difícil, mas no imposible. Quizás es cuando más lo necesitamos. A veces se nos complica todo en la vida, pues, estamos enfermos, con problemas económicos, o problemas de relaciones, o con una mente deprimida, ansiosa o incontrolable, o no tenemos tiempo para meditar o recibir enseñanzas espirituales. Este, Aunque tienes todo el deseo o intención de tomarlas, y es quizás porque necesitamos purificar nuestro karma, tenemos que generar mérito, o tenemos que quitar los obstáculos, ¿sí? Entonces, tenemos mucho karma en negro, se nos acabó el mérito, o tenemos muchos obstáculos, ¿y qué tenemos que hacer para? Tenemos que hacer sesiones de purificación, o tenemos para purificar el karma negro, o tenemos que generar mérito, porque ya se nos agotó el mérito que teníamos, que era como nuestra cuenta bancaria, ya la dejamos sin fondos, o tenemos muchos obstáculos y tenemos que tomar refugio, ¿no? Entonces, esto es lo que íbamos a ver, pero no lo vamos a ver ahorita, porque voy a regresar a la pregunta. Esto, si quieren, la siguiente sesión lo vemos. Voy a regresar a la pregunta de Mari, que era muy importante. ¿Cómo saber que estoy en estado mental 3? Entonces, yo le respondí, le decía: "En estado mental 3, en lo que llamamos el M3, que nunca lo han llamado así, pero el como yo, tomé una especialidad en educación y he dado muchas clases en el mundo mundano, entonces me pareció que era muy didáctico enseñarlo así, pero normalmente se le llama open awarenesses en inglés, o conciencia abierta, o estado de no meditación. O sea, de no M2 o de no distracción, no M1. Entonces le decía, el objeto de atención, ¿cómo sé que estoy en estado mental 3? Porque el objeto de atención en estado mental 3, ¿sí? Es la mente. Es la mente o los objetos que pasan por la mente. Estamos observando nuestra mente y su contenido, ¿sí? Pero muchas veces la mente nos engaña y yo creo que estoy observando mi mente y en realidad sigo siendo arrastrado por el río, aunque estoy calmado, ¿sí? O estoy aquí, ¿sí? Y yo siento que estoy en estado mental 3, pero en realidad me están pegando todas esas piedras, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que estoy ahí? El Cuando yo puedo estar observando los pensamientos, las emociones, las sensaciones, los recuerdos, imágenes, ideas, creencias, proyectos, cualquier cosa que pase por la mente, por ejemplo, puede ser, comezón o dolor, pero no me engancho en nada de eso, lo observo y lo dejo pasar. Y se hace la analogía de que la mente es como el cielo y esos objetos mentales son como nubes, y simplemente los observamos sin rechazar o fabricar nada, sin generar nada, sin modificar nada. Estamos como el chinito, solo mirando, ¿sí? Este estado, cuando vemos las curvas ahí de los 9 estados de meditación, es
cuando se logra el ya tener ese estado que lo explican los lamas, que es cuando te quedas así como en el cine viendo la escena más importante de una película, que abres los ojos y estás viendo así todo con plena atención. Estás fascinado porque por primera vez estás observando el espectáculo de tu mente, ¿sí? Ya no estás siendo arrastrado por los pensamientos o las sensaciones, sino por primera vez tú eres el observador. O sea, ya activaste esa Shishin, ¿sí? Activaste al estado alerta, y estás totalmente atento en lo que está pasando en tu cielo y con esas nubes. ¿Y cómo me doy cuenta si estoy en estado mental 3? Y entonces le decía a Mary, si me estoy haciendo la pregunta de en qué estado mental estoy, seguro estás en estado mental 3, porque en estado mental 1 no nos hacemos esa pregunta, ¿sí? Pero, o sea, cuando te haces esa pregunta estando entrenando tu mente, no si la hacemos así cuando estoy en estado mental 1, porque en estado mental 1 nos preguntamos cualquier cosa, cualquier tontería a veces. Dos, si ya me enganché en un pensamiento y salto de un pensamiento a otro, entonces ya estoy en estado mental 1, ya tengo una mente dispersa o distraída, que es lo que algunos llaman la mente de mono o la jaula de las locas, ¿sí? Mi mente está ahí arrastrada por ese río. Tres, si estoy corriendo atrás de los objetos de los sentidos, de lo que siento, por ejemplo, una comezón, un dolor, o de lo que pruebo en la boca, un sabor, o de lo que huele, un perfume, un incienso, o de lo que oigo voces, ruidos, o de lo que veo una imagen, una persona, o de lo que pienso, o recuerdo, deseo, objetos mentales, entonces no estoy en M3. Y ahí Shishir es el que se tiene que dar cuenta. Igual lo que decía María, que estoy en el momento presente, suelto el pasado y el futuro, estoy totalmente en el aquí y en el ahora, ¿sí? Y cuando no es un momento de evasión, no me estoy aislando del mundo, no estoy consumiendo este, drogas, psicotrópicos, estupefacientes, ¿no? Ayahuasca o cualquier sustancia externa, ¿no? O sea, aquí no dependo de ninguna sustancia, ¿sí? Es algo que logro con mi propia mente, ¿no? ¿Sí? Entonces, tres, si estoy muy tranquilo, meditando en paz, en calma, estoy en estado mental 3, no necesariamente, porque si estoy meditando en un objeto, por ejemplo, la respiración, o una imagen, una vela, o una piedra, etcétera, entonces no estoy en estado mental 3, sino estoy en estado mental 2, ¿sí? Porque tengo atención unipuntual o shamatha. Y el estado mental 3 es el estado de no meditación. Ahora, si estoy calmado, pero no estoy meditando en un objeto en particular, como en el anterior párrafo, entonces simplemente tengo paz, tengo tranquilidad, pero no necesariamente estoy en estado mental 3. Puedo estar en un atardecer, en un amanecer, puedo estar ahí en una montaña, o puedo estar en un bosque, en contacto con la naturaleza, que también son formas de meditación, el contacto con la naturaleza, a menos que tenga como objeto de atención mi propia mente y de los contenidos mentales. Entonces, cuando estoy viendo un atardecer, los objetos están afuera, ¿sí? No, yo tengo que estar observando, o sea, tengo que girar mi mente hacia adentro, ¿sí? Porque simplemente puedo estar muy calmado, relajado, en paz, pero en estado mental 3 tengo que hacer tres cosas. Uno, tengo que tener atención plena, por eso el haber estado haciendo estado mental 2, como hizo el AZ Gotama 6 años. Ah, ok. Él logró la total atención, ¿sí? En M1 tengo atención, pero no plena, no total, o sea, es una atención dispersa. Este, y en M3 tengo que tener total atención en la mente y sus contenidos, pero sin esfuerzo.
a diferencia de lo que pasa en estado mental 2, que en estado mental 2 lo logro, pero peleándome con el caballito, peleándome con la mente, ¿no? Tengo que estar totalmente alerta en estado mental 3, o sea, tengo que estar con Shishin activado y dándome cuenta que no estoy meditando, no estoy en estado mental 2 y que no estoy distraído, no estoy en estado mental 1. Y si me doy cuenta que mi mente se distrajo, que ya está especulando, que ya está pasando de un pensamiento a otro, divagando en cualquier cosa, me doy cuenta, recuerdo cuál es mi objeto de atención, ¿sí? Que esto es lo que llaman la recolección, ¿no? La recolección, que es otra manera como le llaman a la atención, a Drampa, que recuerdo, tengo que estar en la mente y sus objetos. Ya hago un poco de shamatha, hago un poco de vipassana, de la meditación analítica, y entonces vuelvo gentilmente a M3, ¿no? Entonces, aquí, ok, me doy cuenta que estaba yo acá, me fui aquí, regreso acá, hago un poquito de vipassana y me vuelvo a meter estado mental 3, ¿sí? Entonces, el, ahí, el, dice, tengo que bajar el esfuerzo en estado mental 3 a solva al mínimo sin perder la atención que es Drampa y sin perder el estado de alerta que es Shishin, ¿no? O sea, tengo que irlo bajando, pero como decíamos anteriormente, en estado mental 3 no cambia absolutamente nada, ni la respiración, que era lo que preguntaba María Luisa, si tengo que calmar la respiración, no, no tengo que cambiar nada, no tengo que alterar nada, tengo que aceptar todo como es. La respiración se va a ir calmando sola, poco a poco, pero si no se calma, tampoco me preocupa, la observo. No tengo que calmar los pensamientos. Si hay muchos pensamientos, bienvenidos, como se dice en Mahamudra, haces una fogata de pensamientos, o sea, no te preocupes. Y si no hay pensamientos tampoco, qué bueno. Si hay regulares pensamientos, qué bueno. No, no cambias nada, ¿sí? No rechazas nada que se presenta a tu mente, por ejemplo, aunque sean groserías o malos pensamientos o emociones perturbadas, no las rechazas, solo las observas, no haces juicios, no haces críticas, solo los ves, o sea, solo bajas la, ya no estás forzando la concentración de la mente, como haces en M2, ¿sí? Para mantener la concentración. En M2 tenemos que subir el esfuerzo cuando detectamos los venenos mentales. Por ejemplo, viene una grosería, pues tengo que rechazarla. Vienen malos pensamientos, los rechazo. Vienen emociones perturbadas, los rechazo, ¿no? ¿Sí? No, acá en M3 no, ¿sí? Aquí en M3 aceptas todo lo que se presenta, pero lo observas y lo dejas pasar, ¿sí? El, en M3 no aplicamos antídotos. En M2 sí tenemos que aplicar antídotos. Por ejemplo, cuando tengo distracción o dispersión, entonces bajo el esfuerzo, pongo la atención en el chakra del ombligo, o en la exhalación, o medito en la impermanencia o la muerte, o veo un punto oscuro. Esto no lo hago en estado mental 3. En estado mental 3 no rechazo ni modifico nada. Si hay distracción o dispersión, simplemente la observo. No hago la imitación de los cochinitos aquí. O sea, la imitación de los cochinitos es, tengo mi palito y cuando hay muchos cochinitos, les pego y los saco todos, les pico y los despierto y los saco, ¿no? Si me estoy durmiendo o tengo sopor o pereza o somnolencia o lasitud, no subo, en estado mental 3 no subo el esfuerzo, ¿sí? Meditando en la apreciada vida humana o poniendo la atención en la inhalación o en el chakra de la frente o en un punto blanco para quitarme la somnolencia o la lasitud. No, aquí nada más la observo. En estado mental 3 no hago nada de eso. Eso lo hago en estado mental 2, ¿sí? A veces los métodos de meditación, decía, te podían dejar meses o años meditando en estado mental 2 para que luego te enseñaran a no meditar y soltar todo en estado mental 3. Entonces puede parecer paradójico, decía, que mi maestro de meditación me mantenga años aprendiendo a meditar en atención unipuntual, detectando venenos, aplicando antídotos, para luego pedirme que ya no medite
que no rechace ningún veneno y que no aplique ningún antídoto. Y la pregunta era, ¿para qué entonces me enseñó a meditar si luego quiere que no medite? O sea, ¿por qué el Buda o el asceta Gotama se pasó 6 años aprendiendo a meditar, a controlar, a domar su mente, a lograr altos niveles de abstracción y de contemplación para luego darse cuenta que no logró la liberación? Sí podía lograr siddhis o superpoderes, pero eso no lo liberaba ni de el sufrimiento, ni del envejecimiento, ni de la enfermedad, ni de la muerte, que era lo que él quería aprender a hacer. Entonces, para aprender el control de la mente o aprender a domar la mente, es que hacemos, es que hacemos, es que hacemos estado mental 2. El para cuando estoy en estado mental 3 y pierde el control, sepa cómo recuperarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos, no? Nosotros ahora, ok, estoy aquí en estado mental 3, me doy cuenta que mi mente ya se dispersó, ya vino acá a estado mental 1. Ok, ya se entra a estado mental 2. Este, hay días que necesito hacer 21 respiraciones, otros días que con solo 7 o con solo 3 logro calmar la mente, controlarla, y entonces ya me voy a estado mental 3. A veces necesito hacer 108, o a veces hago un ciclo de 21 y otro ciclo, o ciclo de 7 y otro ciclo de 7 y otro ciclo de 7 y otro ciclo de 7, y no logro calmar al caballito, no logro domar a la mente, y entonces no logro entrar en el estado mental 3, pero ya sé entrar aquí, ¿no? Que tengo que entrar a domar la mente, ¿no? Entonces, ¿y por qué hacemos también el estado mental 2? Porque ahí aprendo a conocer a mis tres amigos mentales, a los tres factores mentales, a Drampa, Sheshin y a Solva, a la atención, a la alerta y al esfuerzo, para tener una mente más atenta, más alerta, más clara, más luminosa, que no suelta su objeto de imitación y que puede penetrar en ese objeto y puede ver sus características. ¿Cuáles son esas características? Es Anika, Dukkha y Anatta, ¿sí? O sea, puedo meditar en la impermanencia, puedo meditar en, esto lo vamos a ver después, puedo meditar, si logro meditar en la impermanencia, voy a poder meditar en la interdependencia y luego voy a poder meditar en la vacuidad. Y si logro tener una vacuidad del yo, es decir, una percepción directa, no conceptual, de la vacuidad del yo, eso es lo que me libera, ¿sí? Entonces, decíamos, lo que quieren los maestros es llevarnos a que reconozcamos la naturaleza de nuestra mente, que esto se logra en estado mental 3, que es el estado ordinario, ¿sí? En, y entonces nuestra mente tal cual es en su estado natural, que es exactamente igual al estado mental 1, ¿sí? Y entonces nosotros decíamos, bueno, ¿por qué si me quieres llevarme acá y me dices que esto es mi mente ordinaria, cuando esta también es mi mente ordinaria? ¿Sí? Esta es mi mente todos los días y me quieres llevar acá y me dices que llegué a lo mismo que era aquí, mi mente ordinaria. Sí, nada más que aquí ni siquiera conocías a Drampa, Shishin y a Solva, ¿sí? Y ni siquiera sabes qué hacer con ellos, ni sabes reconocer los estados, ni sabes reconocer tu objeto de atención. Y aquí tienes a tu mente ordinaria, pero en vez de que te estén arrastrando los pensamientos, las emociones, tú los estás observando y tienes a Drampa y tienes a Sheshin, tienes a Solva, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en la diferencia de estado mental 3 con el 1
Es que en estado mental 3 tienes atención plena, estás alerta, estás despierto. En cambio, en estado mental 1 estamos muy agitados, muy nerviosos, atrapados por los sentidos, atrapados por cualquier pensamiento, emoción que se nos presenta y muy ocupados con miles de asuntos, ideas, proyectos o problemas, muy estresados por sobrevivir y resolver las broncas de la vida. Entonces, M3 es igual a M1, pero al mismo tiempo es totalmente diferente. ¿Sí? Es tu mente ordinaria, pero ahora tú tienes control de tu mente, ahora tú estás observando a tu mente. ¿Cuál es la diferencia? Lo podemos ver con un simple esquema que no lo puse hace ratito. O sea, ¿cuál es la diferencia entre este y este? ¿No? Acá lo voy a poner. En estado mental 3, en estado mental 1, tenemos una mente centrífuga, ¿sí? Volcada hacia afuera, ¿sí? Hacia los objetos de los sentidos o hacia las sustancias o personas o sucesos, ¿no? Hacia todo lo que pasa en el mundo, ¿no? O sea, nuestra mente está hechizada hacia afuera, pensando que afuera de nosotros es que vamos a conseguir la felicidad, ¿sí? El, y la diferencia es que con la mente en estado mental 3, ahí la mente está volcada hacia adentro, ¿sí? Aquí ya no estamos así como aquí, ¿sí? Esta es la mente ordinaria, pero volcada hacia afuera, que es como vemos a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, a todo el mundo, que anda así. Nosotros acá en, en estado mental 3 tenemos una mente centrípeta, está volcada hacia adentro, hacia observar la mente y sus objetos. Entonces, si no tenemos un poquito de enseñanzas del Dharma, esto nos puede parecer totalmente aburrido, pero no hay nada más fascinante que observar tu mente, ¿sí? Este, el, y además, sin depender de ninguna sustancia, ninguna droga, nada, ¿sí? O sea, esta es la diferencia, ¿sí? O sea, es la misma mente, pero en un caso está volcada hacia afuera y en el otro la mente está volcada hacia adentro, ¿sí? La mente está observando a la mente, está observando el cielo y está observando las nubes, y por primera vez empiezas a tener control de tu mente, estás quieto, lo logras sin esfuerzo, o sea, Solva va al mínimo, pero Drampa y Shishin están totalmente, la atención está totalmente plena y estás totalmente vigilando, observando todo lo que pasa, ¿sí? No importa si estás así, calmado, o no importa si estás así. No importa si está pasando ríos de pensamientos, emociones, todo, pero tú lo estás contemplando, ¿sí? No te enganchas con ninguna de estas piedras, ninguna de estas nubes, ¿no? Nada más las estás viendo pasar, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué o para qué nos metemos aquí? ¿Sí? Porque esta mente, esta mente de acá abajo, esto nos deja esto nos genera sufrimiento, ¿sí? Nos genera estrés, depresión, y esta mente nos puede llevar a la liberación,
del sufrimiento, ¿sí? Que es el, o sea, esto es lo que llamamos, lo de abajo es lo que llamamos el samsara, ¿no? La, o la existencia cíclica, ¿sí? Y esto es lo que llamamos el nirvana, ¿no? ¿Sí? O sea, la liberación del sufrimiento, ¿no? Entonces, por eso es que queremos llevar acá. Incluso puedes ir más lejos, puedes alcanzar incluso la iluminación, el estado de la mente omnisciente de un Buda, ¿no? El, a veces no lo creemos posible, ¿no? Ahora, ¿a qué nos lleva esta mente de abajo? Esta mente nos lleva a envejecer, a enfermar, a morir y a tener pérdidas, pérdidas de seres queridos, pérdidas de objetos, pérdidas de momentos valiosos, ¿sí? Entonces, estamos ahí siempre con ansiedad o con miedo o con depresión, ¿sí? Y acá nos liberamos del envejecimiento, la enfermedad, el morir y las pérdidas. Nos cuesta trabajo hoy día aceptarlo. O sea, decimos, ¿será un cuento chino o será posible eso? ¿Sí? Entonces, estamos acá más bien hechizados por el wifi, el nuevo celular, un coche, la casa, el trabajo, las vacaciones, otra pareja, otra relación, otra algo. Esperamos que el mundo nos dé la felicidad o los demás nos den la felicidad, que algo de afuera, algo que suceda afuera nos va a dar la felicidad y entonces estamos acá. Y en cambio en estado mental 3 nosotros, aunque sea por un breve momento, soltamos todo eso, soltamos. Y eso nos va aprendiendo, nos va enseñando a trabajar con el desapego, ¿sí? Nos vamos liberando un poquito, poco a poco, y vamos conectando con nuestra verdadera esencia, con nuestra verdadera naturaleza, ¿sí? O sea, nosotros, aquí en esta parte, nosotros esperamos que la felicidad venga de afuera, del mundo, de los demás, de las sustancias, de algún suceso, ¿no? Ah, es que ya me voy a casar, es que ya me van a dar un nuevo trabajo, es que voy a hacer un viaje, es que voy a tener una fiesta, ¿sí? Algo que pase afuera es lo que me va a resolver la vida. Y sí, me da felicidad, pero momentánea. Y en cambio acá, nosotros conectamos con nuestra verdadera esencia, con nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Conectamos con nuestra verdadera esencia o naturaleza, que es perfecta, que no necesita nada, que ya lo es todo, que ya lo tiene todo, ¿sí? Acá, el, aquí siempre nos sentimos huérfanos o que nos falta algo, ¿sí? Si tuviera nada más $1,000,000 ya sería feliz, ¿sí? Este, o si tuviera el último modelo de iPhone o si tuviera un Ferrari o si tuviera una otra casa, otra pareja, no sé, algo. Siempre estás esperando algo, ¿sí? Para que te acomplete, para que te haga feliz. Y acá en Estado Mental 3 no. O sea, ahí puedes estar, aunque sea en el aquí y en el ahora, en el momento presente, aunque sea por un microsegundo, empiezas a conectar con tu verdadera esencia. No necesito, no me falta nada, no tengo ningún problema. Aquí estamos llenos de problemas.
Aquí estamos llenos o de problemas o de proyectos. Acá arriba no necesitas nada, ya lo tienes todo. Sí, eso poco a poco lo vamos a ir entendiendo más. Y entonces decíamos, esta historia del príncipe Siddhartha cuando tenía 112 años, lo llevaron al festival de siembra que se celebraba anualmente en el reino de los Sakya y lo encabezaba su padre, el rey Suddhodana. Pero él les dijo a sus nanas o cuidadoras que si querían ir a ver el festival, que fueran, y lo dejaron abajo de un árbol. Y él se quedó ahí sentado en paz, tranquilo, y de pronto entró en estado mental 3. Cuando regresaron sus nanas, lo vieron tan absorto que pensaron que estaba meditando, porque desde afuera la gente no sabe que en estado mental 3 no estamos meditando. Estado mental 3 es un estado de no meditación, ¿sí? Es no M2, que es... Y entonces cuando corrieron a avisarle a su padre, el rey Suddhodana, y cuando él vio a su hijo en ese estado de paz tan luminoso, su padre se postró ante él y dijo, esta es la segunda vez en mi vida que me postro ante ti. La primera vez fue cuando el sabio Ajita o Ashita le dijo al observarlo después de su nacimiento que ese niño al crecer sería un Chakrabartin, un rey que hace girar la rueda del Dharma, las enseñanzas, o que sería un Buda. Y la pregunta que les hacía es, ¿por qué si entró en estado mental 3 a los 12 años? ¿Por qué no se liberó? ¿Y por qué no se iluminó? Y se quedó hasta los 29 años viviendo la vida de príncipe en palacio y nunca volvió a entrar a estado mental 3. Y luego hizo 6 años de vida ascética extrema y tampoco volvió a entrar a estado mental 3 hasta que un día en la orilla del río Naranyana lo tiró un riachuelo porque estaba tan flaco de no comer y tan débil, pero en ese momento pasó en una barca un maestro de música con sus discípulos que estaban tocando la vina, una especie de guitarra, y les dijo, si las cuerdas están tan apretadas se van a romper y si están muy flojas no van a tocar. Y en ese momento tuvo el insight del camino medio y fue entonces que decidió aceptar un plato de comida de una campesina, su gata, para fortalecer su cuerpo y se sentó bajo el árbol Bodhi e hizo la resolución de no levantarse de ahí hasta alcanzar la iluminación. Y entró en estado mental 3 y eso le permitió lograr la iluminación. El príncipe Siddhartha, luego el asceta Gotama, había practicado la meditación intensamente como asceta hasta alcanzar estados muy altos de concentración unipuntual, M2, que llaman yanas, que son 4 yanas mundanas y 4 yanas transmundanas, en donde alcanzan el samadhi, donde trascienden la dualidad. Pero entonces, ¿por qué esos contemplativos, esos ascetas, por qué no logran la liberación o la iluminación como la logró él? Estos ascetas logran una liberación momentánea mientras están en ese estado, y a veces pueden durar días o semanas o meses en ese estado, o años en ese estado, pero cuando salen de ese trance o estado, regresan al mundo ingrato y cruel, siguen debiendo la tarjeta de crédito, que bueno, en ese entonces no había, pero siguen debiendo sus deudas o teniendo sus enfermedades o su envejecimiento, ¿sí? Y enfrentando la muerte. No han alcanzado la verdadera liberación del nirvana, ni tampoco la iluminación, la Buddhidad, porque no han hecho vipassana, meditación analítica, que fue la que descubrió el Buda, y aunque entran en estado mental 3 no logran conectar con Anika, Dukkha y Anatta. Es decir, hacen una meditación, no hacen, es decir, no hacen una meditación analítica profunda con la impermanencia, el sufrimiento y el no yo, o la ausencia de los fenómenos externos e internos, porque no meditan en los 4 fundamentos de la atención, que es el segundo sutra que enseñó el Buda, ¿no? Entonces decíamos, tenemos el estado mental 1, que es nuestra mente ordinaria todos los días. Estos ascetas
Y el mismo Aceta Gotama aprendió y aprenden a entrar en estado mental 2 y logran altos niveles de concentración que son los yanas. Y logran hasta el samadhi, que ahí se funden con el objeto e incluso pueden alcanzar superpoderes. Pero cuando salen de este estado, regresan a su vida igual, aquí, a su vida normal, con sus problemas y todas sus dificultades. Incluso decíamos, pueden entrar acá a estado mental 3, pero no saben qué hacer en ese estado, ¿sí? Porque en este estado hay gente que se queda ahí y se quedan como zombies y renacen como en cielos donde están como flotando, como estasiados y están ahí como en un limbo, ¿sí? Hasta que llega algún bodhisattva y los despierta y les dice, oye, tienes que continuar tu camino. ¿Y qué camino es el que tienes que hacer? Tienes que entrar a Vipassana, tienes que hacer Vipassana, meditación analítica. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pero nosotros nada más hacemos ahorita la base de Vipassana, la meditación analítica en el cuerpo de la respiración. Hacemos por 21 respiraciones, hacemos un poquito de shamatha, 21 respiraciones en shamatha, 21 en Vipassana, y entramos a estado mental 3 para ir entrenando la mente para luego poder meditar en los 4 fundamentos de la atención, ¿sí? Y ahí en esos estados poder conectar con Anika, con Dukkha y Anatta. Decíamos, si tú logras meditar ahí en Anika, Dukkha y Anatta, entonces vas a poder meditar luego en Anika, en la impermanencia, ¿sí? Pero vas a poder meditar en la interdependencia o la originación dependiente. Y si logras entender la originación dependiente, vas a poder meditar en la vacuidad. Y entonces vas a poder tener, primero, primero conceptualmente, vas a entender la vacuidad del yo. Primero conceptualmente o teóricamente, vas a, luego, dos, va a surgir la duda de si este yo ordinario no tiene o no existencia inherente por sí mismo, desde su propio lado, hasta que logre llegar a tener una percepción directa, no conceptual, de la vacuidad del yo. Y entonces alcanzas la liberación, ¿sí? Entonces, en las escuelas filosóficas estamos entendiendo conceptualmente qué es eso de la vacuidad y qué es la vacuidad del yo, porque también puede haber la vacuidad de los fenómenos o puede haber la vacuidad de la mente. Ok, entonces ya, pero ya o sea, estamos trabajando en dos caminos. O sea, en un camino estamos trabajando en el, en un camino estamos trabajando en las escuelas filosóficas, espirituales, para poder entender qué es eso, para poder entender conceptualmente, conceptual, teóricamente, ¿sí? Intelectualmente, ¿qué es eso de la vacuidad del yo? ¿Sí? Entonces, este camino lo estamos haciendo acá y este camino lo vamos a cruzar con el camino
con el camino de, este es un camino, ¿no? Y este lo vamos a cruzar con el es el camino del estudio, ¿no? O de la filosofía. Y este lo vamos a cruzar con otro camino de la meditación y de la que es el M2. Bueno, el camino del de la meditación unipuntual o shamatha, que es el M2, hasta llegar a Vipassana y luego a estado mental 3 y entonces poder entrar a los 4 fundamentos de la atención y ahí poder conectar con Anika, Dukkha y Anatta para luego poder meditar en la impermanencia, que es la meditación más elevada, más suprema, en la interdependencia, que es también otra de... Algunos dicen que la más elevada es la impermanencia y otros que es la interdependencia, pero si logras meditar en, si logras meditar en la impermanencia, automáticamente ves la interdependencia y en la vacuidad del yo. Entonces, te liberas, ¿sí? Porque ya entiendes, ya sabes que ya lo estudiaste acá, que acá lo entiendes. Hay gente que no lo necesita estudiar, hay gente que puede nada más lograrlo por el camino de la meditación, ¿sí? Y hay gente que lo puede lograr por el camino del estudio, ¿no? Pero lo tienes que llegar a ver tú mismo, ¿sí? El, y hay otros que lo logran acá por el camino de Mahamudra o Dzogchen, ¿sí? Que son el camino de meditación es acá sería el Mahamudra, o el camino de la visión, que sería el de Dzogchen. Entonces, cuando ves esto, aquí alcanzas la liberación. ¿Sí? Es a donde estamos tratando de llegar, ¿no? Entonces decíamos, el príncipe Siddhartha a los 12 años entró un momentito aquí, pero no lo supo reconocer, no lo supo sostener y no lo podía generar a voluntad. Entonces, porque aquí me podría decir la gente, oye, ¿por qué si puedes entrar de repente? Porque tenemos que hacer este viaje a estado mental 2 para, porque tienes que domar y controlar la mente y tienes que reconocer a tus 3 amigos mentales, Adrampa, Sheshin y Solva, y luego tienes que hacer Vipassana porque esto es lo que te va a liberar. El shamatha no te libera. Necesitas Vipassana y luego unir shamatha y Vipassana, ¿sí? Y con eso hacer los 4 fundamentos de la atención, Veránica, Dukkha y Anatta, y esto es lo que te va a permitir lo que estaba comentando hace ratito, o sea, vas a poder meditar en la impermanencia, en la interdependencia y en la vacuidad. Y cuando lo logres ver eso, entonces eso es lo que te va a liberar, ¿sí? El, ahora, el Dharma no es lineal, como decía mi maestro de meditación. Entonces, hay gente que en otras vidas ya a lo mejor ha meditado en shamatha o ha meditado en vipassana. Entonces, de repente lo recuerda, ¿no? Pero estuviste ahí, lograste a lo mejor
ese shamatha, pero no lo recuerdo, pero lo puedes recordar. O ya hiciste algo de vipassana, ¿sí? Pero no te alcanzaste a liberar. Y entonces necesitamos volver a reconectar con esos estados. Entonces decíamos, cualquier persona puede entrar a M3 momentáneamente cuando tienes un bostezo, así, a veces de repente te dices, ay caray, a veces no, a veces es un bostezo ordinario, pero a veces hay un bostezo que dices, wow, como que conectaste con tu verdadera naturaleza, con tu esencia. O en un orgasmo, no todos los orgasmos, de repente hay un orgasmo que es como, ¿sí? O un susto, o tu guru repite la sílaba, ¿sí? La dice, y eso, ¡pum!, sorprende a tu mente, ¿no? ¿Sí? Pero regresas otra vez aquí a tu estado ordinario, ¿sí? No sabes cómo generar ese estado, cómo mantenerlo a voluntad y cómo reconocerlo, ¿sí? Es lo que hizo el príncipe, entró, pero luego lo perdió y no lo volvió a tener hasta los 29 años. Entonces aquí estamos aprendiendo tres cosas: a reconocer ese estado, a generarlo casi a voluntad y a sostenerlo. Reconocerlo es no confundirlo con M1, ¿sí? Para que no nos den gato por liebre, porque nuestra mente, nuestros maras internos, nuestros demonios internos, nuestro ego interno, no, yo estoy aquí en estado mental 3, pero en realidad mi mente está divagando, ¿no? Entonces tengo que ser brutalmente honesto conmigo y no autoengañarme. O sea, si no estoy, como David dijo, no, hoy no pude entrar. Y yo, como les dije el otro día, no, lo intenté, a veces puedes intentarlo, no entras, no entras, y de repente, ¡pum!, hay veces que entras así, ¿no? A veces puedes estar tranquilo, calmado, pero no estás en estado mental 3 porque tu mente no tiene suficiente atención o no tiene suficiente alerta. Entonces, generarlo casi a voluntad, y digo generarlo porque nosotros no tenemos que generar nada, ¿sí? O sea, digo generarlo, pero en realidad no tienes que generar nada, ¿sí? Porque ese estado ya existe, ¿sí? Solo tienes que reconocerlo, ¿sí? Pero si generas las causas y condiciones para que para que lo puedas ver o reconocer, ¿sí? Les decía curiosamente lo que íbamos a ver el día de hoy y que no vimos, ¿sí? Que era toda la sesión era pasos para entrar a estado mental 3, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos? ¿Sí? El, eso es la explicación de esto, es que si lo vemos desde el punto de vista filosófico, decíamos que tenemos dos verdades, y estas dos verdades son la verdad convencional o la realidad relativa y la verdad última o la realidad absoluta. Entonces, el, el verdadero estado mental 3, ¿sí? O sea, bueno, les voy a poner, aquí estamos en estado mental 1, ¿sí? Nuestra mente está aquí, en esta verdad relativa o verdad convencional, ¿sí? El, el estado mental 2, el,
empieza acá y si logras realmente llegar acá, puedes llegar, decíamos, a estados muy elevados donde puedes tener el, el samadhi, ¿sí? Que alcances el samadhi, pero es como una micro liberación, ¿no? ¿Sí? O sea, una liberación momentánea, ¿no? Estás ahí, liberación momentánea, y luego regresas otra vez cuando sales de este estado, te vas nuevamente de regreso, ¿sí? Al mundo ingrato y cruel, ¿sí? Y queremos nosotros llegar a estado mental 3, pero el estado mental 3 es apenas estás poniendo un pie en, en esto, en esta, en tu esencia, en tu, en tu verdadera esencia, ¿sí? El, acá, o sea, empiezas a conectar con tu verdadera esencia o naturaleza, ¿sí? Pero todavía apenas es como una, una gotita, ¿sí? El, tienen que pasar muchas otras cosas para que puedas liberarte, ¿sí? Pero ya estás como metiendo un piecito, ¿no? Por un momentito acá. A lo mejor ni tienes el samadhi, no logras lo que logran los ascetas, pero por un momento tocas, ¿sí? Tocas y sales, tocas y sales. Por eso dicen los maestros, hazlo muchas veces, poco tiempo, ¿sí? Lo haces, lo haces, lo haces. Cuando luego viene un maestro y te hace el pointing out, te enseña la naturaleza, te hace el señalamiento de la mente, entras un poquito más. Pero entonces tienes que meditar y meditar en ello, ir reconociendo, sosteniendo ese estado, entrando a los cuatro fundamentos de la atención. Y cuando logres lo que decíamos acá, que logres primero meditar en Anika, Dukkha, Anatta, ¿sí? Cuando logras esto y cuando logras poder meditar en la vacuidad y que logras tener esa percepción directa de la vacuidad del yo, entonces aquí alcanzas la liberación, ¿sí? Para decirlo quizás, quizás mucho más profundo, ¿no? Que lo que se pueda mostrar en un dibujo, pero bueno, es un poco la idea. Entonces decíamos, ¿cuál es la diferencia con el príncipe Siddhartha a los 12 años? Él no supo ni a dónde entró, no lo generó a voluntad, no supo cómo mantenerlo. Quizás salió del estado cuando su padre llegó y se postó ante él, pero si uno aprende no solo a entrar a ese estado de meditación, en el cojín de meditación, aunque en realidad decíamos es un estado de no meditación, para luego uno permanecer en ese estado de M3 en post-meditación, que es lo que no pasó con María, porque María entró un momentito a ese estado, pero luego se asustó y pum, salió y no supo mantener en estado post-meditativo. Si lo logras mantener a lo largo de todas tus actividades del día, ¿sí? Entonces eso te va familiarizando cada vez más para que puedas luego estar las 24 horas del día en estado mental 3, ¿sí? Y eso te va llevando a reconocer Anika, Dukkha, Anatta en la impermanencia, la interdependencia, la vacuidad. Les voy a pasar una historia, a ver si la puedo localizar, de una señora que era madre de familia y de repente decidió dejarlo todo. Y tenía mucho dinero, tenía dinero y todo, pero vio que no iba a lograr ahí
la liberación y entonces se volvió monja, pero, o sea, todas las otras monjas la regañaban y decían que todo lo hacía mal. Y un día la dejaron sola, ¿sí? Y entonces ella hizo esta meditación acá en los cuatro fundamentos y meditó en Anika Dukkha y Anatta y logró la liberación, ¿no? Sí. El, y cuando llegaron las otras monjas, la regañaron porque no había hecho la tarea que le habían pedido hasta que se dieron cuenta que ella ya estaba liberada, ¿sí? Entonces le pidieron disculpas. Este, entonces es una historia muy bonita. Se las voy a mandar porque quizás van a tener otra aproximación a esto que le estoy platicando acá, pero a partir de una historia real. Entonces decíamos, o sea, cuando logramos permanecer en ese estado, en meditación y en posmeditación, ¿sí? El Buda no se acordó, bueno, el príncipe o el asceta Gautama no se acordó de eso hasta los 29 años. Y decíamos que no estamos buscando ni evadirnos de la realidad, ni tener estados alterados de conciencia, estados psicotrópicos, o sidis o superpoderes, o usar sustancias o drogas para provocar esos momentos de éxtasis mental. No es lo que buscamos, lo que queremos es la liberación del sufrimiento del samsara, porque no estamos buscando evadirnos de la realidad, ni estamos intentando alimentar más a nuestro caballito, a nuestro ego, para decir, "Ay, es que tengo superpoderes y vean lo que puedo hacer". El Buda lo prohibió a sus discípulos, o sea, por eso los que tienen ese superpoder no lo pueden ni siquiera decir, porque lo único que hace es alimentar su ego, ¿no? Y no es lo que estás buscando. Y esto decíamos, el estado mental 3 a veces se puede presentar, como dice Mingyur Rinpoche, como un wow, como un estado maravilloso de éxtasis, de gozo, de placer o de liberación. El, a veces se puede presentar como algo ordinario, de esto no tiene nada especial ni de maravilloso, o sea, es wow, es lo más, lo puedes ver como algo común y corriente. A veces se presenta como esto ya lo he experimentado, ya lo he vivido, ya he estado aquí en otras ocasiones. A veces se puede presentar con duda de, no creo que esto me pueda llevar a la liberación, a la iluminación, o sea, no creo que se pueda lograr. A veces se puede presentar como limbo, como zombie, o, o como estupefacción de no sé ni dónde estoy. Por eso los maestros dicen que tenemos que entrar ahí sin expectativas, una y otra vez, muchas veces, poco tiempo, ir familiarizando a tu mente con ese estado. Casi todos los cuentitos, decíamos, es saber quién soy en realidad, cuál es mi verdadera esencia, mi verdadera naturaleza. ¿Soy este cuerpo? ¿Soy esta mente? ¿Soy esta conciencia? ¿Qué es? ¿Sí? Y esto nos va a ayudar, el estado mental 3, a que empieces a conectar con quien realmente eres, con tu verdadera esencia. Por eso es tan, tan importante el estado mental 3. No es un discurso, no es una teoría, no es otro cuento, no es otra filosofía, sino, decíamos, al voltear tu mente hacia adentro, empiezas a conectar con tu verdadera esencia, tu verdadera naturaleza, ¿sí? Y eso es lo que realmente te va a liberar. Entonces, el, decíamos que a veces puede pasar de que lo que se hablaba de que cuando conectas con el no yo, ¿sí? Que eso lo vamos a entender más cuando veamos la parte filosófica, porque el yo existe,
este yo ordinario. Lo que no existe es un alma, ¿sí? Pero cuando sueltas el yo, con lo que hemos estado identificado vida tras vidas, de repente puedes sentir que te puedes sentir confundido, te puede dar miedo, te puedes sentir perdido, puedes sentir como que te hundes en el vacío, ¿sí? Si no tienes entonces conocimiento de qué está pasando, ¿sí? Porque no he estudiado el camino filosófico para ir entendiendo qué es lo que pasa. Y a lo mejor no tengo suficiente control mental de esto, entonces me puedo sentir un momento perdido ahí. El, entonces, en ese momento decíamos, este, ahí, el, o sea, hemos estado agarrados en vidas tras vidas de este ego, de este yo ordinario. Y si de repente lo sueltas, pues es como que te quitaran el piso abajo de los pies. Y decíamos, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Llamas con tu mente a tu guru, haces guru yoga, te unes con tu guru, ya sea externo, interno, o tu guru secreto. Haces, puedes repetir Namo Guruye, Namo Guruye, Lama Cheno, Lama Cheno, Lama Cheno, Lama piensa en mí, Lama piensa en mí. Lo invocas y te fundes tu mente con la mente de tu guru. Él, o repites el mantra de Prasnaparamita o el mantra del Buda de la compasión, o lo comentas con tu guru. En realidad no te va a pasar nada, pero el peligro es que luego tengas rechazo, miedo de volver a vivir esa experiencia. Y pueden pasar años en que ya no quieras experimentarlo y pierdas la oportunidad de la liberación. Entonces, por eso a veces los maestros te van llevando con mucho tiempo, con mucho cuidado a a esa situación. Es como decíamos, como el príncipe Siddhartha que entró en estado mental 3 a los 12 años y no volvió a recordar o entrar a ese estado hasta los 35 años, que fue cuando tuvo el insight del camino medio y entonces decidió sentarse bajo el árbol Bodhi y entonces recordó, ya había entrado en este estado, ¿sí? Pero ¿por qué si había pasado 6 años como asceta entrenando y domando a su mente en estado mental 2 alcanzando altos grados de absorción o concentración meditativa, por qué no se había liberado? No se había liberado, pero había logrado tener una mente totalmente domada, pero ahora que tuvo ese insight del camino medio, y cuando entra en Vipassana, entra en estado mental 3, medita en los 4 fundamentos de la atención, medita en Anicca, Dukkha, Anatta, medita en la impermanencia, en la interdependencia, en la vacuidad del yo, y entonces alcanza la liberación primero, y luego todavía va más allá, alcanza la iluminación. Y decíamos en algún otro momento, hablamos de qué pasó en esa noche de la iluminación, por cuáles estados fue pasando el asceta Gotama hasta convertirse en el Buda Shakyamuni. Entonces, por eso muchos maestros nos dejan años o meses meditando en estado mental 2 hasta que controles tu mente, hasta que la domes, hasta que la calmes, y por eso no te enseñan el estado mental 3 porque todavía no logras aquí. Aquí tenemos que domar la mente como si fuera un caballo salvaje, ¿sí? Hasta que logres domar a tu mente, controlar a tu mente, ¿sí? Conocer a Drampa Shishina Solva, para que luego cuando entres aquí a estado mental 3 realmente tu mente no te esté engañando, ¿no? O tu ego no te esté engañando. Entonces, yo les decía que en mi caso me pasé años estudiando me pasé un año estudiando qué era la meditación, cómo hacer la meditación, para qué sirve, qué tipo de meditaciones había, pero ese año no medité nunca. Mis compañeros me decían, ya siéntate a meditar, medita en el libro que leíste, pero no, o sea, mi mente se resistía a meditar. Quizás era porque en otra vida fui mi mansaca, los mimansakas no creen en la meditación,
Piensan que la mente es imperfecta y que si haces cualquier cosa para mejorarla, nada más la vas a echar a perder más. O era locayata. De hecho, en esta vida fui locayata la mayor parte de mi vida y los locayatas no creen en la meditación. O sea, ellos tampoco meditan. El, entonces luego me pasé 4 años tratando de meditar, iba cada semana y luego a mi sesión de meditación y meditaba en la casa, pero nunca logré meditar, nunca logré absolutamente nada, no logré controlar la mente ni aquietarla. Cuando dicen, no, es que meditas y tu mente se va a calmar y todo, no, mi mente seguía con un torrente de pensamientos y pensamientos, pensamientos, ¿sí? Entonces, ¿sirvió de algo no la meditación? De hecho, quizás ahí todo ese tiempo estuve purificando, limpiando, sí, pero no veía yo ningún cambio hasta que hice yoga y entonces tuve que aprender a calmar un poco mi mente para hacer las asanas. Y luego tuve un taller de coaching donde en una sesión de purificación, ¡pum! De repente pude hacer una meditación retrocogni- de retrocognición, una meditación analítica, de conectar con, o sea, ¿por qué me había pasado eso en la vida y eso de dónde vino y de dónde vino hasta tocar con el núcleo del donde estaba el sufrimiento? Y fue un dolor inmenso, y me di cuenta que una situación que había pasado, por eso había vivido tal cosa, y entonces eso me había llevado a experimentar una fuerte crisis que algún día sí que les cuento, y arrastrarla esa durante muchos años, ¿sí? Entonces, el cuando regresé a meditar, ahí por primera vez pude controlar y calmar la mente. Entonces, ¿qué era lo que decía? Que íbamos a ver en esta sesión, que ya no vimos, qué es lo que vamos a ver la próxima sesión. ¿Cuáles son los pasos para entrar a estado mental 3? ¿Qué tengo que hacer? No tienes necesariamente que tomar yoga o hacer una sesión de coaching, pero sí tenemos que purificar el karma, ¿sí? Porque el karma que traemos es expansivo y entonces si no lo purificas, sigue creciendo, creciendo, creciendo. Entonces hay que parar esto. O ya se me acabó el mérito, entonces tengo que generar mérito. O tengo, o tengo muchos obstáculos en mi vida y tengo que quitarlos. Entonces eso lo vamos a ver la próxima sesión. El, y entonces el, les decía que logré un estado, por primera vez controlé un poco, calmé la mente. Mi maestro se dio cuenta, yo no supe cómo puede ver lo que le estaba pasando en mi mente. Lo logré una vez, pero luego regresé otra vez a mi estado ordinario. Pasaron semanas, no volví a entrar a ese estado, hasta que un día mi maestro me pidió que me sentara frente a él, y ese día otra vez volví a entrar, pero otra vez volví a regresar a mi estado ordinario, ¿sí? Hasta que leí el Shurangama Sutra, y ahí aprendí, del Buda, que en estos tiempos, cuando vivimos en ciudades con tantas distracciones, periódicos, noticieros, wifi, videojuegos, consumismo, inseguridad, violencia, guerras, crisis económicas, cambios ambientales, pandemias, etcétera, es casi imposible lograr el shamatha, ya no digamos el samadhi. Pero en cambio, tenemos una mente más analítica que nos permite practicar el vipassana y luego hacer un paripasu para practicar un poquito shamatha, un poquito vipassana, y así ir avanzando hasta entrar en estado mental 3. Eso nunca lo hice yo en esos 4 años, ¿sí?
Eso lo aprendí a hacerlo. Y ya entrando a estado mental 3, entonces tus prácticas de Guru Yoga o sadhanas o las meditaciones en los 4 fundamentos de la atención tienen más poder liberador. Puedes entonces meditar en la impermanencia, en el sufrimiento, en el no yo, y eso es lo que nos puede llevar a la liberación. Pero eso yo no lo sabía, eso lo aprendí este, de, gracias a un gran maestro Shifu de la tradición Chan, que estudié muchos textos de él, nunca lo conocí en vida, aunque era contemporáneo, el, y gracias a él conocí el Shurangama Sutra, que se dice que es el último sutra que enseña el Buda en este mundo y el primero que desaparece, cuando desaparece el Dharma en este mundo. Hoy todavía afortunadamente lo tenemos, aunque mucha gente no, ni siquiera ha oído hablar de él. Entonces, ahí aprendí que tenemos que hacer un poco de shamatha aquí y luego hacer un poco de vipassana y luego regresar a hacer un poco de shamatha, otro poco de vipassana, entrar en estado mental 3 y luego de estado mental 3 te regresas otra vez a hacer un poco de shamatha, haces un poco de vipassana. Y eso te va permitiendo ir avanzando, ¿sí? Y luego poder en estado mental 3 meditar en los 4 fundamentos de la atención, que lo vamos a hacer gracias a unas enseñanzas muy hermosas que dio Sonsar Khyentse Rinpoche, ¿no? Que yo fue la primera vez que entendí cómo hacer esto, cómo meditar en los 4 fundamentos, y gracias a el Bhikkhu Nandisena de la tradición Theravada, aprendí cómo hacer la base de Vipassana. Porque yo leía de Vipassana y nunca sabía cómo hacerlo, veía videos o veía maestros. Y, o sea, así como tenemos que aprender la base de Shamatha, que es la atención en la inhalación, en el cuerpo de la respiración, tenemos que aprender el kinder de Vipassana, la base de Vipassana, ¿sí? Y ya sobre esto, entonces, hacer luego meditaciones más avanzadas. Entonces, esta pregunta, gracias gracias, Mari, por haberla hecho, aparentemente o sea, nos desvió, pero esta pregunta que decías, ¿cómo saber que estoy en estado mental 3? Es importantísima esta. A Yolanda también, a ella le pasaba que decía, es que no sé si estoy en estado mental 3 o no. Y el, cuando yo le dije, ok, cuando te estés haciendo esa pregunta, cuando estás en tu práctica, pues esa misma pregunta no te la harías en estado mental 1, ¿no? Eso indica que es más seguro que estés en estado mental 3 que en estado mental 1. Cuando te haces esa pregunta, cuando estás en tu práctica y has hecho este recorrido, ¿no? Que has hecho algo de shamatha, algo de vipassana, y estás aquí y te estás haciendo esa pregunta, ¿si estaré o no estaré? ¿No? Pero con esta sesión era aclarar un poco más qué es estado mental 3, qué no es estado mental 3, cómo reconocerlo, cómo sostenerlo, pero ahora tenemos que entrar y para entrar decíamos, ok, si nosotros partimos de estado mental 1 acá, ¿y a dónde queremos llegar? A este estado, ¿no? No solamente de una mente calmada, serena, tranquila, porque puede estar mi mente ahí, pero no estar en estado mental 3, porque no he reconocido mi objeto, que es la mente y sus objetos, y no tengo activado a Drampa, Shishin y a Solva, y no sé qué hacer con mis 3 amigos mentales, ¿sí? Entonces, el, fue, fue bonito que, aunque esta sesión no estaba no, planeada, no era la que yo pensaba dar, creo que fue muy útil, Mari. Entonces, muchas gracias por tu pregunta y muchas gracias a todos por sus comentarios.
Hoy no meditamos, pero es bueno saber qué estamos haciendo, por qué, y vamos a cerrar la sesión, si quieren, con un poquito de meditación en esto que vimos. Vamos a conectar primero con nuestra motivación. Es, ¿por qué quiero aprender esto? ¿Por qué quiero ponerlo en práctica? Y pensemos un momentito en la bodichita. Pensemos en todos los seres que están sufriendo y ver, no puedo liberarlos en mi estado actual. La única manera que pudiera liberarlos es alcanzando el estado de la mente omnisciente de un Buda, porque el Buda conoce la mente de las personas, conoce sus intenciones, conoce su karma, conoce su motivación, conoce los medios hábiles. Él mismo ya se liberó, él mismo nos puede indicar qué es lo mejor para cada uno de nosotros, porque nadie te puede liberar. Nos tenemos que liberar nosotros mismos, pero el Buda nos puede enseñar ese camino para hacer, nos puede dar un traje a la medida para cada uno de nosotros, para que nosotros lo logremos. Entonces, pensemos un momentito en la bodichita. Quiero alcanzar la budeidad para poder ayudar a liberar a todos los seres. Y por eso tomamos refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Y podemos repetir 3 veces: Namo Guruye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Guruye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Guruye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Y ahí con eso estamos nosotros generando refugio y bodhicitta, con lo cual nos permite cultivar un poco de mérito y remover los obstáculos. Y podemos acompañarlo con una sesión de purificación. Podemos recitar el mantra de Vajrasattva, el del Buda de la purificación, pensando que con eso estamos purificando nuestro cuerpo, palabra y mente. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Denopatita Diso me vago, Sutokayo me vago, Supokayo me vago, no rapto me vago. Sarva Siddhi Mentra Yatsa Sarva Karma Tsutsame Sitan Siriyankuru Hum Jaja Jaja Ho Bhagawan Sarva Tathagata Bhagravagwa Mahasamaya Sattvaha Humpe. A veces tendríamos que hacer un poco más de purificación, un poco más de generación de mérito, un poco más de tomar refugio para crear las condiciones. Pero ahorita que tenemos poco tiempo, vamos a hacer 7 respiraciones en Shamatha, en atención unipuntual, poniendo toda la atención en el punto de contacto, en la inhalación. Cuando el aire toca nuestra piel en las nariz, empezamos. Inhalo, pongo la atención en el punto de contacto, exhalo, cuento 1. Inhalo, pongo la atención en el punto de contacto, exhalo, llevamos 2. Inhalo, pongo la atención en el punto de contacto, exhalo, llevamos 3. Y ahora haz 4 respiraciones a tu propio ritmo, en atención unipuntual. Y ahora ve si tu mente efectivamente se ha calmado algo, si tienes un poquito más de control mental. Y ahora vamos a hacer 7 respiraciones en meditación analítica, en Vipassana, en la base de Vipassana, en el cuerpo de la respiración. 3 en los 6 momentos de cada respiración, 3 al inhalar y 3 al exhalar. Empezamos. Empieza la inhalación, dura la inhalación, termina la inhalación.
Empieza la exhalación, dura la exhalación, termina la exhalación. Empieza, dura y termina la inhalación, empieza, dura, termina la exhalación. Empieza, dura, termina, empieza, dura, termina. Y ahora, si quieres, hacemos 4 respiraciones analíticas, cada quien a su propio ritmo. Puedes usar las falanges de tus dedos o llevar el control mental, o hacerlo con la cuentas del mala, como hemos visto. Y ahora intentamos entrar en estado mental 3. Ahora ya no estamos hablando de teoría, de explicaciones, sino ahora lo estamos experimentando por nosotros mismos, lo estamos viviendo, lo estamos generando. Pues ves si puedes entrar, si no puedes entrar, no te preocupes, y ya tu atención ya no está en la respiración, ahora la atención muévela hacia tu mente, hacia la pantalla de tu mente, como si tu mente quisiera observar a tu mente y los objetos de la mente. Es decir, cualquier cosa que pase por tu mente, pensamientos, emociones, sensaciones, recuerdos, ideas, proyectos. Decíamos, no fabriques nada, no generes nada, no modifiques nada, no necesitas cambiar nada, aquí no hay venenos que detectar y antídotos que aplicar. No, aquí acepta todo lo que exista, bueno, malo, nada más obsérvalo, pero no te enganches a nada. Velo y déjalo pasar, como si fueran nubes que pasan por el cielo. Y puede haber pensamientos sutiles. A veces sentimos, no, no tengo pensamientos, pero eso ya es un pensamiento. O, estoy calmado, eso ya es un pensamiento. Hay pensamientos casi imperceptibles, entonces tienes que agudizar tu atención. Entonces, Drampa, la atención está observando tu mente y, y los objetos de la mente. Es decir, está observando el cielo y las nubes. Está observando la pantalla de tu mente y cualquier cosa que pase por ahí. Si nuestra mente es como un río de pensamientos, emociones, etcétera, salte del río, ponte en la orilla del río, observa pasar ese río que puede venir calmado o puede venir turbulento con piedras, rocas, troncos, ramas, lodo. Obsérvalo. Igual, tu mente puede estar calmada como la de este niño o puede estar tu mente llena de enojo, estrés, depresión, preocupaciones. Observa, no te enganches con nada. Observa el enojo, observa la depresión, observa cualquier cosa que haya, ansiedad, dolor, miedo. Observa esas piedras pasar nada más, no te enganches con una, no te subas a ninguna, nada más velas.
Y en este estado de conciencia más elevado, vamos a hacer un poquito de guru yoga, de unirnos con nuestro gurú. Entonces, llama a tu gurú a la distancia. Si tienes un gurú humano, piensa en él. Un gurú que tenga linaje, que tenga realización. Todos repetimos 3 veces en sánscrito, Namo Guruye, Namo Guruye, Namo Guruye. O más veces, las veces que puedas. O en tibetano, Lama Cheno, Lama Cheno, Lama Cheno. O en español, Lama piensa en mí, Lama piensa en mí, Lama piensa en mí. O Guru piensa en mí, Guru piensa en mí, Guru piensa. Guru, ayúdame a reconocer la naturaleza de mi mente. Ayúdame a morar en la naturaleza de mi mente. Ayúdame a tener una mente más quieta, más domada, con más control, más atenta. Ayúdame a tener una mente más alerta, más clara, más luminosa, una mente que permanece más con su objeto y que puede penetrar a fondo a su objeto. Y ahora pregúntate si efectivamente estás en estado mental uno o estás en estado mental 3. Tu mente está corriendo atrás de los sentidos, está corriendo atrás de los pensamientos, está en el pasado, en el futuro, o tu mente está en el presente, en el aquí y en el ahora. Y no importa qué objetos de los sentidos se presenten, nada más los observa y los deja pasar. Tu mente está volcada hacia afuera, centrífuga, o está volcada hacia adentro. Y vas a terminar esta pequeña sesión, como recomendaba Shama Rinpoche, haciendo, uniendo nuestra mente con la mente del guru, generando bodhicitta, esta motivación de esto lo estoy haciendo para alcanzar mi máximo desarrollo espiritual, no solo para mí, sino para beneficio de la mayor cantidad posible de seres, si no es que para todos los seres. Y vamos a generar un poquito de Tonglen. Vamos a hacer Tonglen con nosotros mismos. Entonces imagínate frente de ti a ti mismo, como si te estuvieras viendo en el espejo y ve a este ser lleno de sus miedos, sus dolores, su sufrimiento, su confusión, sus dudas, su ignorancia, sus emociones perturbadas, atrapado en el samsara, en el proceso de envejecimiento, de enfermedad, acercándose a la muerte, sufriendo la pérdida de seres queridos, de objetos queridos, de momentos queridos. Imagínate que todo ello es como una nube negra que envuelve a este ser que eres tú mismo. Y al inhalar, permítete inhalar ese humo negro, entre por tu nariz, pase por tus narinas, llegue a tus pulmones y llegue a una piedra que esté enfrente de tu corazón.
Y al tocar el humo negro a la piedra negra que simboliza tu egoísmo, tu visión autocentrada, tu triple veneno, tus apegos, tus aversiones, tu ignorancia. El humo y la piedra negra estallan en luz, sin dejar ningún rastro, ninguna huella, y se disuelven en el palacio infinito de tu conciencia superior, en el Dharmadhatu, en tu conciencia búdica, en rayos de color azul, del color del Buda la medicina, en rayos sanadores. Con la exhalación le mandamos a este ser que está enfrente de nosotros, que somos nosotros mismos, para sanar su cuerpo, sanar su palabra y sanar su mente. Volvemos a inhalar ese humo negro, dejamos que entre por nuestra nariz, que llegue hasta esa piedra negra que está enfrente de nuestro corazón, y al tocar el humo a la piedra negra está en luz y se disuelven sin dejar ningún rastro. Como un arco iris desaparece en el aire tan mágicamente como surgió. Se transforman en el Dharmadhatu, en el palacio invisible de nuestra conciencia superior, en rayos de color verde, del color de la Budatara verde. Y al exhalar se los mandamos a este ser para liberarlo de todos sus obstáculos en su camino mundano y en su camino espiritual. Y volvemos a inhalar todo el aire, todo negro, toda esa nube negra, todo ese humo que rodea a este ser, que no quede nada de humo alrededor de él. Lo exhalamos todo, dejamos que entre, que llegue hasta esta piedra negra que simboliza nuestros miedos, nuestra confusión, nuestras emociones perturbadas. Y al tocar el humo negro a la piedra negra, estallan en luz, desaparecen totalmente sin dejar rastro y se transforman en el palacio invisible de nuestra conciencia superior, de nuestra conciencia búdica, en rayos de color blanco que al exhalar le mandamos a este ser que somos nosotros mismos, para que esté bien, que esté en paz, que esté feliz y que pueda recorrer su camino mundano, su camino espiritual, no solo para beneficio de él, sino para beneficio de todos los seres. Y ahora vemos a este ser enfrente de nosotros, más tranquilo, más ligero, con más bienestar, con más paz, con más felicidad, con más alegría. Y eso nos da mucho gusto, nos da mucha satisfacción. Y agradecemos el poder haber tenido el tiempo, la voluntad de hacer esta práctica. Y recordamos por qué la hacemos, que es para tener una mente más flexible y un corazón más compasivo. Y agradecemos a los maestros que han sostenido estas enseñanzas durante 3000 años para que lleguen intactas a nosotros. Y terminamos dedicando el mérito que se haya podido haber generado mediante esta sesión, que sea de beneficio para que todos los seres se puedan liberar del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, y que puedan alcanzar la felicidad y las causas de la felicidad, que puedan conocer su mente, ya sea en estado mental 2 o en estado mental 3, que puedan hacer vipassana, que puedan unirse a su guru, que puedan meditar en los 4 fundamentos de la atención, en anicca, dukkha, anatta, en la impermanencia, en la interdependencia y en la vacuidad, hasta que logren la liberación, pero que también puedan generar la mente de la bodhicitta, y si ya la han generado, incrementarla, y si ya la han generado, no perderla. Que nuestros maestros espirituales tengan larga vida y que sus deseos dármicos se cumplan, y que nosotros podamos alcanzar pronto el estado de la mente omnisciente de un Buda,
para beneficio de todos los seres. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. No, gracias a ti, Yuri. Buenas noches. Buenas noches, muchas bendiciones, María Igual. Luisa. Bye, descansa. Sí, Muchas hasta gracias, luego. Yuri. Muchas Gracias gracias, a Yuri. ti, María. Te Muchas mando un gracias, Yuri. abrazo. Buenas noches. Descansos, bendiciones para Igualmente. todos. Linda noche, Igual. Yuri. Linda noche. Descansen. Bonita noche. Bonita noche. Bye. Bye.